Hora de herir susceptibilidades. Hablemos de subsidios. Tal y como dije en 2 de los shorts que publiqué durante la semana, el subsidio es un concepto en economía ampliamente utilizado en todo el mundo, no solo en México. Para mayor claridad, este instrumento consiste en que el gobierno paga una parte del precio al consumidor final del producto o servicio con tal de que este consumidor, tú, yo, todos, nos animemos a comprar dicho producto o también para ayudar a grupos de población específicos y que estos grupos no vean tan afectado su bolsillo. Como ejemplo del primer caso, podemos pensar en el apoyo que se daba a los cineastas nacionales para que puedan llegar a un mayor público y su obra sea conocida. Y hablo en pasado porque pues ya no existe. En el segundo caso está lo que aquí en Yucatán se le llama tarifa social de transporte público. Este consiste en que estudiantes y adultos mayores tienen un 50% de descuento en el pasaje de transporte urbano y que las personas con alguna discapacidad tienen el 100% de descuento. Sí, no pagan al subir al camión. Con estos 2 ejemplos, lo primero que te muestro es que el subsidio puede llegar del gobierno federal o del estatal o hasta del municipal. Al decir que el gobierno paga una parte, quiero decir que el productor o el vendedor no deja de ganar porque te cobre a ti menos por su producto, ya que al final cobra al gobierno la diferencia en sus ventas. Es decir, como por ejemplo lo de la tarifa social. El concesionario de transporte urbano, el dueño de los camiones o el sindicato le demuestra al ayuntamiento que transportó a tantos estudiantes, a tantos abuelitos y a tantos discapacitados. Y el ayuntamiento le paga la diferencia. ¿Notas eso? El concesionario del transporte urbano sigue cobrando la tarifa completa. ¿Y pues, de dónde saca el gobierno para pagar los subsidios? Obvio, de nuestros impuestos. Viendo esto, dirás que eso de que el gobierno subsidie un producto o servicio es positivo. Entonces, ¿por qué en el short del jueves dije que nada es totalmente positivo y enfaticé mucho lo que son las finanzas públicas? Bien, hablemos de otro caso desde su historia. Aunque hay muchos productos subsidiados en México, uno que dio mucho de qué hablar al finalizar el 2023 fue el subsidio a la gasolina. Te contaré para recordarte, si eres tan ruco como yo, o para que te enteres, si no lo eres, que la gasolina estuvo mucho tiempo subsidiada y en un lejano 1980 el entonces presidente López Portillo quitó este beneficio de la noche a la mañana, haciendo que el litro de los combustibles pase de 2.50, creo recordar, a 5 pesos, duplicado el precio al consumidor. ¡Un escándalo! Y aunque no estoy muy de acuerdo con que se le llame a esto el primer gasolinazo, ya que no fue un aumento en el precio de la gasolina, sí tuvo repercusiones muy fuertes en la economía nacional. Como he dicho en otros videos,
ese año se acentuó la espiral inflacionaria. Aclarando, este gasolinazo no fue lo que provocó la espiral, más bien la acrecentó. No era el momento de anular todo el subsidio de la noche a la mañana, pero el entonces presidente se emperró en hacerlo y sus empleados del Congreso y del Poder Judicial le aplaudieron enormemente, sin alusión a situaciones actuales. De ahí que la gasolina no haya recibido más subsidios como gasolina. Al contrario, se le ha cargado de varios impuestos. Uno de esos es el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, exactamente, que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas, tabacos, desde ese 1981, que estaba integrado al impuesto al valor agregado, al IVA, y que en 1998, en plena era neoliberal, ¿cómo diríamos? Se independizó con la ley del IEPS. Por cierto, ley que tampoco ha sido derogada. Pues bien, resulta que este impuesto es el que estaba subsidiado por el gobierno federal y al que se le quitó parte del subsidio, haciendo que la gasolina de 92 y más octanos, la llamada Premium por Pemex, se le note un aumento de 1 peso por litro. Dado esto, si te digo entonces, tú estás pagando con tus impuestos una parte de la gasolina de los autos nuevos, o más claro, de la gasolina de Carlos Slim o de la señora Fifi de la colonia. ¿Ves ya entonces positivo este concepto del subsidio? Adivino que contestaste que no, a menos que seas Carlos Slim o la señora Fifi de la colonia. Entonces, quitemos todo el subsidio a la gasolina. No, tampoco. No podemos hacer eso porque este aumento en el precio final de las gasolinas está afectando el poder adquisitivo de taxistas, de los choferes de plataforma, de los repartidores de plataforma y otros grupos. Y recuerda lo que sucedió con la economía en 1980, cuando de golpe y porrazo quitaron el subsidio. ¿Qué se debe de hacer entonces? No soy en nada experto en economía, pero el semestre que llevé de esta materia durante la carrera me permitió entender lo que se ha hecho en otros lugares, en otros países, con los subsidios que el gobierno ya no puede o no quiere pagar por una u otra razón. En primer lugar, podría quitarse poco a poco el subsidio a la gasolina o a este impuesto IEPS de la gasolina, permitiendo que los choferes, taxistas y de plataforma, porque ese ejemplo utilicé, y otros grupos puedan deducir una parte de su consumo de gasolina al momento de pagar sus respectivos impuestos. O sea, enfocar el subsidio a grupos específicos de contribuyentes, a una población específica que realmente lo necesita. Quitar este subsidio al IEPS de las gasolinas de forma mesurada es un punto muy positivo de la presente administración López Obradorista. Pero aún le falta un poco más para ayudar a una parte del pueblo,
hay que apoyar a estos y otros grupos que trabajan por su cuenta y que también son pueblo. Como ves, nada es totalmente positivo, como nada es totalmente negativo. Todo depende del color del cristal con que se mira o quieran que tú mires. Lo mejor es leer y formarte una opinión propia.